En 1814, como edecán del general Mariño, asistió a la reunión de las fuerzas del Oriente con las de Occidente en los valles de Aragua, pero sus ejércitos son derrotados y se vieron obligados a buscar refugio en las Antillas. En 1815 regresa con nuevas fuerzas y participa en la conquista de Cartagena de Indias. Posteriormente pasa a combatir en Guayana y el Orinoco. En 1816 Mariño lo nombra jefe de su Estado Mayor y lo asciende a coronel. Luego lo designa comandante de la provincia de Cumaná en el año 1817. El 17 de septiembre del mismo año, Antonio José de Sucre recibió de Simón Bolívar la designación de gobernador de la antigua Guayana y comandante general del Bajo Orinoco. El 7 de octubre de 1817 es nombrado jefe de Estado Mayor de la división de la provincia de Cumaná, bajo las órdenes del general Bermúdez. En 1818 se dirige a Angostura, donde Simón Bolívar había instalado su cuartel general. Se convierte en uno de los mejores lugartenientes, ganándose la amistad y el respeto del Libertador. En agosto de 1819 es ascendido a general de brigada por Francisco Antonio Zea, encargado del Poder Ejecutivo y presidente del Congreso venezolano, y es ratificado por Simón Bolívar el 16 de febrero de 1820. En noviembre de 1820 es nombrado delegado de la Gran Colombia para concertar los tratados de Trujillo sobre armisticio y regularización de la guerra. El 11 de enero de 1821 fue nombrado en Bogotá comandante del Ejército del Sur. El 24 de mayo de 1822 gana la batalla de Pinchanchá, liberando Ecuador. Simón Bolívar lo asciende a general de división y lo nombra intendente del departamento de Quito. Elegido provisionalmente por el Congreso como presidente del Perú desde el 23 de junio hasta el 17 de julio de 1823. Participa en las operaciones que dan el triunfo de los republicanos en la batalla de Junín el 6 de agosto de 1824. El 9 de diciembre de 1824 vence en la batalla de Ayacucho, donde se pone fin definitivo al dominio colonial español en América del Sur. Estos triunfos son recompensados por el Parlamento peruano con el nombramiento del Gran Mariscal de Ayacucho en general en jefe. El 6 de agosto de 1825, en lo Alto, Perú, Antonio José de Sucre proclamó la República de Bolivia y es elegido como presidente vitalicio, organizando la administración general y la hacienda pública, promovido la libertad de los esclavos y el reparto de la tierra de los indios. Sucre tuvo que abandonar la presidencia a causa de la prisión de los peruanos opuestos a la independencia boliviana. Las sucesivas revueltas culminaron en el motín de Chuquisaca el 18 de abril de 1828, promovido por el batallón de granaderos del cuartel de San Francisco. Sucre fue herido en un brazo derecho, el cual le impedía ejercer las funciones de gobierno, y encargó al general José María Pérez de Urinea que le sustituyese. Se retira a Ecuador acompañado de su hija y de su esposa, la marquesa de Solano, pero la noticia del atentado contra Bolívar en Colombia en septiembre de 1828 irrumpió en la naciente vida conyugal de Sucre, lo cual le condujo a rectificar su decisión a retirarse a la vida privada. En 1829, Perú declaró la guerra a Colombia y Sucre fue designado para dirigir el batallón que haría frente a su situación. Esta vez tendría que luchar en contra de sus antiguos aliados de la guerra emancipadora. Sin mayores dificultades venció a los peruanos en la batalla de Tarqui. Eso lo llevó a la firma del Tratado de Piura y ya decidido a volver a su retiro, regresó al lado de su esposa y juntos se instalaron en la hacienda de Chince, en Quito. A principios de 1830, inmersa ya en un proceso de desintegración, la Gran Colombia convocó en Bogotá el que sería su último congreso. Requerida su presencia,
Sucre acudió como representante de la provincia de Cumaná y fue nombrado presidente del evento. Las propuestas de Sucre se orientaron al diálogo y la concertación con los departamentos que todavía conformaban la República. Como parte de la estrategia, Sucre encabezaba la comisión que iría a Venezuela a negociar la reversión de esa decisión, que para la fecha había entregado el poder a José Antonio Páez, y él desconocía la autoridad de Bolívar. Sucre viajó a Venezuela, pero fue detenido en Cúcuta por las autoridades. Debía permanecer en esa ciudad hasta que llegaran los emisarios del gobierno con quienes debía dialogar. Sucre les propuso, además de acogerse a la Constitución colombiana, que ningún general o exgeneral del Ejército Libertador pudiera ejercer cargos de presidente en los departamentos. En el trasfondo, su intención era contradecir el rumor que de él o Bolívar estuvieran aspirando al cargo. La negociación fracasó y Sucre, después de regresar a Bogotá e informar al Congreso del resultado, abandonó Colombia invadido por una profunda frustración, ya que tan solo lo animaba el reencuentro con su esposa y con su primogénita. Emprendió el regreso a Quito y en el camino de vuelta en la Sierra de Barruecos, al suroeste de la actual Colombia, el mariscal Antonio José de Sucre es asesinado en una emboscada al parecer ordenada por José María Obando, jefe militar de la provincia de Pasto, el 4 de junio de 1830. Como autores materiales fueron señalados José Erazo y Apolinar Morillo, quien 10 años más tarde fue apresado y fusilado por esta causa. Sus restos descansan en Ecuador, en la Catedral Metropolitana de Quito.